Evaluación final, estadística y probabilidad. Presentada por Kelmer Martínez, Dayana Rueda, Stephanie Bolaño. Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, mayo del 2016. Objetivos. Plantear problemas reales referentes a la profesión y vida cotidiana. Hacer un análisis estadístico descriptivo, probabilístico e inferencial pertinente a la problemática y variables planteadas. Concluir con resultados y contextualización sobre la problemática analizada. La etapa 1 consta de la construcción de la problemática junto con sus resultados. Cada integrante escribirá dentro del foro su problema, contextualizándolo y adjuntando los datos, preferiblemente en Excel o tabla de Word. De los problemas que se plantearon por los 4 estudiantes, se llegó a común acuerdo en realizar el trabajo sobre el problema propuesto por el compañero Kelmer Martínez, el cual se relaciona a continuación. Recursos humanos de una empresa digital express encargada de diseños para revistas y catálogos está interesada en saber sobre la calidad de vida de sus empleados por medio de una encuesta. Le solicitó a los del departamento de impresión que dieran un puntaje de 0 a 10 sobre grado de satisfacción con hacer parte de la compañía y el porcentaje en lo que cree que ha mejorado su calidad de vida. Los resultados fueron los siguientes. Ahí encontramos la tabla con las 50 personas encuestadas y sus respectivas respuestas. Encontramos las variables cualitativas y las variables cuantitativas. El planteamiento número 1 nos pide realizar con las variables tanto cualitativas como cuantitativas un análisis descriptivo. Se recomienda usar tablas de frecuencia, gráficos, medida de tendencia central, de posición y de dispersión. Se debe realizar un análisis mínimo de 2 párrafos y un análisis descriptivo de las tablas de frecuencia y gráficos. Aquí encontramos la tabla de frecuencia de variable cualitativa del sexo y la respectiva gráfica de la frecuencia relativa del sexo. Entonces, en la tabla de frecuencia de variable cualitativa del sexo se puede observar que en un total de 50 personas, 24 pertenecen al género femenino y 26 al género masculino. Asimismo, en el gráfico podemos notar y concluir que 48% está constituido por el género femenino y el 52% por el género masculino. La tabla de frecuencia de variable cualitativa del estado civil y la frecuencia relativa del estado civil. Con respecto a la tabla de frecuencia de la variable cualitativa, de un total de 50 personas, 16 son casados, 13 solteros, 13 viven en unión libre y 8 son viudos. Por otro lado, en el gráfico de la proporción se distribuye de la siguiente manera: un 32% son casados, un 26% son solteros, un 26% viven en unión libre y un 16% son viudos. Aquí encontramos la tabla de frecuencia de la variable de edad. Y aquí está la frecuencia relativa del estado civil. De la anterior tabla de frecuencia se puede ver que el mayor número de personas es de 32 años de edad para un total de 5 personas con esa edad, el cual en el gráfico se puede observar mejor que la edad de 32 personas equivale a un 10% del total de la edad. De la tabla de frecuencia de la variable de tiempo de laborar en la empresa, en años podemos decir que de una es la que lleva más años laborando en la empresa con 16 años de trabajo, y también se puede decir que donde se encuentra el mayor número de personas es el tiempo de 6 años con un total de 10 personas. De gráfico se puede concluir que estas personas con un tiempo de 16 años en la empresa representan solo el 2%, y que las 10 personas que llevan 6 años en la empresa representan el 20% del total de trabajadores que llevan un tiempo determinado laborando en la empresa. Aquí podemos apreciar el gráfico de la frecuencia relativa del tiempo de laborar en la empresa en años, tabla de frecuencia variable de puntaje
La tabla de frecuencia, considerando el puntaje, se observa que solo 3 personas se sienten satisfechos, señalando un puntaje máximo de 3, que el mayor número de personas con total de 15 personas señalaron un puntaje de 8 y solo 4 personas señalaron el puntaje mínimo establecido, que fue de 5. En el gráfico podemos corroborar que el 30% estableció un puntaje de 8 y que el 24% un puntaje de 6 y 7 respectivamente, y solo el 6% del puntaje mayor equivale a 10. Aquí podemos observar la tabla de frecuencia de variable porcentaje de satisfacción. La gráfica de la frecuencia relativa del porcentaje de satisfacción. De esta tabla de frecuencia lo que se observa es que el mayor número de personas satisfechas con un porcentaje de 78 es de 9 personas. Sí se puede decir que en término medio con un porcentaje de satisfacción de 60 son 5 personas las que se satisfacen. Gráficamente se puede observar ese 78% de satisfacción equivale a un 18% de total de los trabajadores, que para este caso vendría siendo la máxima equivalencia del total de trabajadores en dicha variable. Análisis descriptivo, medida de tendencia central, de posición y de dispersión. De acuerdo al resumen de los estadísticos descriptivos, la medida o promedio de la edad es de 2.2, el 50% o menos está en 2, la mediana, la que más se repite es 1, la diferencia de las observaciones con respecto a la media es de 1.20, la edad mínima es de 1 y la máxima de 5. Para el tiempo de laborar en la empresa en años se puede concluir que el tiempo promedio de laborar en la empresa es de 4.5, que el 50% o menos de los trabajadores observados llevan 3 años. Los datos se encuentran dispersos con respecto a la medida en 3,06, el mínimo de tiempo que lleva un trabajador laborando es de 1 año y el máximo de tiempo es de 10 años. La media o promedio del puntaje de que un trabajador le da a una empresa es de 8,3. El 50% o menos de los trabajadores dan un puntaje de 8. El dato que más se repite es el 4 y los datos con respecto a la media se encuentran dispersos en 4,78 con un puntaje mínimo de 3 y un puntaje máximo de 15. Para finalizar, la media aritmética para porcentaje de satisfacción es de 2,4 y el 50% o menos de los valores se encuentran en 2. El dato que más se repite es 1 y la diferencia de las observaciones con respecto a la media es 1,89. El porcentaje de satisfacción mínimo es de 1 y el porcentaje de satisfacción máximo es de 9. Aquí encontramos el planteamiento 2. Dice encontrar en las variables representadas cuál de ellas tiene mayor tendencia lineal con respecto a la variable propuesta, realizar una regresión lineal entre ellas, hacer diagrama de dispersión e interpretar los datos. Aquí encontramos el gráfico de tendencia lineal entre porcentaje de satisfacción y de edad. Acá está el gráfico de tendencia lineal entre porcentaje de satisfacción y tiempo de laborar en la empresa en años. Acá el gráfico de tendencia lineal entre porcentaje de satisfacción y puntaje. Si observamos los tres gráficos, nos podemos dar cuenta que prácticamente no existe tendencia lineal entre las variables, ya que tienden a la plana. Pero de las tres, la que más tendría relación lineal con respecto a la variable propuesta es la variable de tiempo que elaboran en la empresa en años. Aquí encontramos el gráfico del diagrama de dispersión entre la variable de porcentaje de satisfacción y tiempo de laborar en la empresa en años. La tabla de resultados estadísticos de regresión lineal. La regresión lineal entre las variables es muy pequeña, podemos notar que es de 0,219 y puede que exista una dependencia funcional entre las observaciones, pero no de tipo lineal, por lo tanto la correlación es muy pequeña, de 0,4. El planteamiento número 3
Nos pide identificar cuáles variables tienen un tipo de distribución de probabilidad específica, binominal o normal. Podemos ver que la variable estado civil tiene una distribución binominal. Los cálculos en Excel, el cálculo de distribución normal de la variable, tiempo de laborar en la empresa en años. El planteamiento número 4 nos dice que calcular al menos dos intervalos de medida de proporciones diferencia de medias de confianza del 95 con dos variables cuantitativas de estudio. Aquí encontramos las dos tablas con intervalo de confianza del 95% con la variable de tiempo de laborar en la empresa en años y con la variable de porcentaje de satisfacción. El planteamiento número 5 nos dice que plantear dos pruebas de hipótesis que permitan demostrar o concluir una relación entre al menos dos variables y la variable propuesta se debe demostrar el procedimiento. Entonces aquí podemos notar la prueba de hipótesis 1, la cual se realizó un procedimiento en Excel donde se va a la opción de herramientas, luego es datos, se selecciona el análisis y luego la estadística descriptiva. Así podemos determinar la probabilidad y la hipótesis número 1. Para la hipótesis número 2, entonces se realiza de igual forma el procedimiento en Excel y en otra hoja de cálculo arroja los diferentes estadísticos para la prueba de hipótesis.